Chicos, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Disculpen la demora, he tenido una dificultad con la máquina, con el internet, básicamente. A ver, chicos, mire, vamos a avanzar, pero tengo un detalle. Cada vez que le inicio a la cámara, me limita, no me deja avanzar. Entonces, voy a tratar en lo posible, cuando yo vea que la situación lo amerita, encender la cámara. Si no, voy a mantener la cámara apagada para poder tener fluidez, porque se me para cortando. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, muy bien. Hoy día de hoy vamos a hablar acerca del poder legislativo. A ver, dame un segundo para poder cargar. A su talento todo. A ver, un segundo, un segundo. Esto está lento. Ya, a ver, voy a compartir. Me confirman la compartición, por favor. Se logra ver la... Estoy compartiendo. ¿Se logra apreciar, chicos? Sí, profesor. Ya está. Perfecto. Ya, ya. Ok, a ver, voy a tratar de encender la cámara, ¿ya? Ojalá que no se corte. Es que encendía, se me cortaba. Ya está. A ver, chicos. El día de hoy vamos a trabajar el poder legislativo. Ya la semana anterior estuvimos hablando acerca del Estado, ¿no? Llegamos a la conclusión de que el Estado ha cambiado o el Estado sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que cambia? ¿El Estado o cambia el gobierno? ¿Alumnos? A ver, los escucho. Gobierno. Claro, cambia el gobierno, ¿no? El Estado se ha mantenido a lo largo del tiempo. Nosotros somos un Estado independiente, un Estado soberano a partir de 1821. Para ser más exacto, a partir de la proclamación de independencia. Sin embargo, esa independencia se consolida ya con la participación del general Simón Bolívar, cuando se realiza, ¿no?, la batalla tanto de Ayacucho como la batalla de Junín. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí en adelante, el Estado se ha mantenido, ¿no?, bajo su principio, ¿no?, bajo su rigor, y lo que ha ido modificándose son las formas de gobierno, ¿no? Las personas que van a tomar la política o los ideales para poder conducir a la nación. A ver, el artículo 43 de la Constitución, ¿ya? El artículo 43 nos habla en su tercer párrafo sobre la independencia y la distribución del poder, ¿correcto? Nos dicen que el poder del Estado se organiza en ejecutivo, en legislativo y en judicial, ¿no? O sea que las formas como se van a conducir tienen que ver a través de un gobierno, donde ese gobierno va a tener una entidad o un estamento que va a ser el que ejecuta, va a ser el que crea leyes y va a ser el que pone o administra justicia. El día de hoy vamos a ver uno de esos estamentos, uno de esos niveles, el poder legislativo. ¿De qué se encarga el poder legislativo? Bueno, nosotros en estos días, no, bueno, en este último tiempo hemos visto bastante la participación del legislativo y no necesariamente para cosas buenas. Por medio de las noticias nos hemos enterado que el legislativo ha ido discutiendo y aprobando normas,
¿no? Normas que tienen bastante implicancia dentro de la sociedad. También hemos visto que el legislativo, ¿no?, ha confrontado, quiere decir, ha enfrentado al poder ejecutivo, y el año pasado, ¿no?, el poder legislativo fue disuelto, ¿no? O sea, hubo una disolución en el año, perdón, en el año 2019, una disolución del legislativo. Y bueno, se celebraron nuevas elecciones y tenemos hoy en día, ¿no?, a un legislativo que, como te digo, deja mucho que desear. Entonces, el poder legislativo es el poder para crear leyes, para poder crear normas, para poder colocar, ¿no?, reglas que van a girar para los ciudadanos, para que el mismo gobierno o el poder ejecutivo o el presidente y los ministros de Estado puedan realizar su labor de una manera, pues, legal, de una manera que esté dentro de un marco reglamentado, dentro de lo que es, ¿no?, el derecho, el correcto derecho, ¿no?, en un Estado de derecho en sí. Entonces, recordando, como les dije hace un momento, ¿no?, que la estructura del Estado en su capítulo 4, ¿ya?, nos habla de la división de poderes. Y tenemos al legislativo, tenemos al ejecutivo y tenemos al judicial. Ya vamos a las próximas semanas, vamos a estudiar tanto el ejecutivo como el judicial. Pero en este caso nos correspondería hablar de este que está aquí, ¿ya? El poder legislativo, ¿no?, nosotros lo conocemos porque está comprendido o porque dentro de él se encuentran a los padres de la patria. ¿Quiénes son los padres de la patria, chicos? ¿A quién se les llama así? ¿Mm? ¿Quiénes reciben ese título de padres de la patria? O representantes de la nación, ¿no? Bueno, representan también a las diferentes partes del El territorio. Congreso. El Congreso, los congresistas, ¿no? Los congresistas que van a ser precisamente, ¿no?, la expresión del legislativo realizando la función legislativa, van a ser aquellos encargados de crear leyes, ¿no? Van a ser los encargados de discutir los proyectos que se les lleve, ¿no?, al mismo Congreso de la República y que puedan ser aprobados en beneficio de la sociedad. Hay que recordar que las leyes o las normas que se discuten o se aprueban tienen que ir en beneficio de la sociedad, en beneficio, ¿no?, de todos los ciudadanos. Y también hay que recordar que el poder legislativo, que es la capacidad de hacer leyes, ¿no?, la institución que se encarga de hacer leyes, está representada en estos tiempos por el Congreso de la República. Desde el año 1993, con la Constitución del 93, el legislativo o poder legislativo sufre una variación en cuanto a la entidad que lo va a representar, o en cuanto a la entidad, ¿no?, que va a realizar precisamente esta función legislativa. Y es que antes del año 1993, ¿no?, o sea, desde el año 1979, era el Parlamento, ¿correcto? El Parlamento, donde habían senadores y diputados, los que se encargaban precisamente de esa tarea, la de elaborar, discutir y aprobar normas, leyes. Pero bueno, como te dije, en el año 1992 se disuelve el Parlamento, es decir, se cierra el Parlamento, se cierra no porque ellos quieren, sino porque los obligan a cerrar, y se convoca a elecciones para la elección de un congreso constituyente que crea la constitución y que luego ese congreso, ¿no?, resulta ser elegido nuevamente, ¿no? Los participantes fueron vueltos a elegir y se generó o creó el Congreso Ordinario o el Congreso de la República. El Congreso de la República es el encargado de realizar la función legislativa y por lo tanto es el encargado de representar al poder legislativo. Ahora, ¿en qué consiste la función legislativa? Me dicen, como su mismo nombre lo dice, función de legislar. Es decir, el acto de elaborar, ¿no?, y dentro de ello proponer, presentar, discutir, sustentar, aprobar las leyes, ¿ya? No hay que pensar que solamente es, ya se plantea un proyecto de ley, se discute y se aprueba. No, no es así. Existen etapas que se deben ir pasando como filtros para que una ley pueda, ¿no?, ser vigente, para que una ley pueda existir. Y es el encargado, el Congreso de la República, con la función legislativa que le corresponde, el hecho de hacer esas leyes. Por eso dice, dentro de función legislativa, el primer punto nos habla de la elaboración de leyes que regulan la conducta de las personas. ¿Será de todas las personas, chicos?
o será solamente de un grupo de ellas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las leyes que se discuten en el Congreso serán para todas las personas o Para habrá todos. algunas excepciones? Para Ya, todos. ya, Para correcto. todos, profe. Para todos. O sea, eso, por ejemplo, me corresponde a mí, ¿no? Porque yo soy una de esas personas. También a sus padres, por ejemplo, porque también son parte de esas personas. Mi pregunta es, ¿te corresponde a ti también? No. Ah, entonces no es para todas las personas, ¿sí o no? A ver, se legisla para la población, pero eso no significa que todas las leyes o las normas que se discutan en el Congreso tengan que ser ejecutadas por la población, porque dentro de esa población vamos a encontrar tipos, los que tienen, los que son idóneos o tienen la capacidad de darse cuenta que hay cosas que se deben y de que no se deben hacer. Y un grupo que se da cuenta que hay cosas que se deben y que no se deben de hacer, pero basado en su edad. Entonces significa que hay personas mayores y personas menores. Las leyes están dictadas para las personas mayores. Y para las personas menores, las leyes son canalizadas por esas mayores. O sea, que no llegan directamente a ustedes. Las leyes que se dictan no se aplica en ustedes para que ustedes las puedan cumplir porque todavía son menores de edad. Pero sí las conocen porque se canalizan. Quiere decir que se llevan a través de las personas mayores que están a cargo de ustedes, que en este caso son sus madres. Por eso es que sus padres son responsables de su formación, de su crecimiento, de su preparación como futuro ciudadano. En cambio, sus padres, que ya son adultos, son ciudadanos y por lo tanto la ley los afecta. ¿Estamos de acuerdo? Así que, si bien es cierto, la ley se aplica para toda la población, se tiene que hacer una excepción en el caso de los menores de edad, porque todavía no cumplen, ¿no?, la capacidad o no cumplen con la condición de ser ciudadano activo. ¿Ya? El legislativo, al hacer función legislativa, no solamente hace las leyes, sino también hace el derecho. Es el derecho, o sea, el conjunto de leyes o normas que usan los abogados y que usan los jueces, que usan las autoridades para cumplir sus funciones. En sí, todo ese conjunto de reglas, todo ese conjunto de leyes forman la materia del derecho, que obviamente es el conjunto de normas que guían a una sociedad y que regulan el comportamiento o las acciones de una sociedad. También la función legislativa significa modificar, actualizar, ¿no?, o derogar. Quiere decir darle por fin a leyes anteriores. No solamente es crear una ley, sino también se puede modificar una ley porque se tiene que ir adaptando a la realidad, ¿no?, al contexto. De repente una ley que se creó hace unos 10 años atrás, con referente, vamos a suponer, al tema de los impuestos, no genera el mismo efecto hoy en día. Y sobre todo en estos tiempos, porque estamos hablando, ¿no?, de un momento diferente, de un contexto diferente, con situaciones diferentes. Entonces, es importante que el legislativo, o sea, el Congreso de la República, como te lo dije hace un momento, adapte la norma a esta nueva realidad. ¿Y cómo la adapta? Modificando la norma, ¿no? Cambiándole algunos aspectos de la norma para que pueda servir, ¿ya? Es la modificación, la actualización, y si es que esa norma ya no es viable, ya no es útil, entonces su derogación. Dice, aprueba o rechaza tratados internacionales y permite opinar sobre estados de emergencia. Puede opinar sobre los... En estos tiempos estamos viviendo un estado de emergencia, producto de la pandemia. O sea, hay muchos derechos que están suspendidos, por ejemplo, el derecho de reunión o asociación, ¿no? Y el Congreso de la República o el Legislativo está constantemente evaluando esa situación. Los convenios, firmas, acuerdos, ¿no?, que se celebren con otras naciones también deben pasar por la lupa del Legislativo, ¿no?, porque es parte de su función, ¿no? Así que no es solamente crear leyes. A ver, dice, acerca de la función legislativa
de lo que te estaba mencionando en ese momento. El Congreso, que ahora tú sabes que es el que representa al legislativo, propone, revisa y aprueba leyes que favorezcan al desarrollo del país. O sea que las leyes que se van a discutir tienen que ser leyes para todos, leyes que generen beneficios, ¿no? Para la población. No se crea una ley con nombre y apellido, no le creo una ley para Juanito y otra ley para Pepito, no, sino que las leyes que se proponen, las leyes que se revisan, las leyes que se discuten y se aprueban, tienen que tener un efecto multitudinario, tiene que ser para toda la población, ¿correcto? Esa es responsabilidad del legislativo, es responsabilidad del Congreso. Los congresistas, que son los integrantes del Congreso y obviamente representantes de la función legislativa, tienen iniciativa legislativa. Quiere decir que tienen la capacidad de llevar un proyecto de ley o proponer una ley para que los demás congresistas la puedan evaluar, la puedan discutir y la puedan aprobar si es que fuera el caso. Esa capacidad es exclusiva del congresista. Es exclusiva de aquel que pertenezca al Congreso porque realiza función legislativa. Las materias sobre las que pueden legislar no están establecidas por la Constitución. O sea, se puede legislar en función a las necesidades de la población. No existe una lista en la que diga se legisla por esto, por esto, por esto y por aquello. Y esto no se legisla. Recuerda, legislar es discutir y aprobar una norma. Es decir, el Congreso puede legislar sobre cualquier asunto que sea de interés público. ¿Correcto? Puede legislar por asuntos sociales, por asuntos económicos, por asuntos jurídicos, por asuntos tributarios, en general. O sea, todo aquello que sea de interés público, de interés de todos, es materia para poder crear una norma, si es que así se necesita, ¿no? Si es que hay que regular esas conductas. Ahora, algunas materias están reservadas de modo exclusivo al Congreso. La aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ¿ya? Leyes orgánicas, leyes de reforma constitucional, leyes de presupuesto y ley general de la República. Algunas, ¿ya? Están, dice, reservadas. O sea, quiere decir que solamente le corresponde al Congreso de la República. Por ejemplo, cuando el presidente de la República conversa con otros estados sobre acuerdos que va a tomar, por más presidente de la República que pueda ser, no puede tomar una decisión él solo. Entonces, la propuesta de la decisión que va a tomar sobre asuntos de firmas de convenios, tratados, ¿no? Pactos, qué sé yo, todo eso tiene que entrar primero por el filtro de Congreso. Y es que todos los congresistas van a poner en la mesa, en su agenda, van a poner ese asunto para opinar, para votar y para aprobar o denegar, como fuera el caso. También está la formación de las leyes orgánicas, que son leyes de nivel muy alto, que tiene que ver para la creación de organismos constitucionales o que nos dicen esas leyes cómo deben comportarse dichos organismos. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es una entidad de nivel más alto. Está a mismo nivel que los poderes del Estado, con la exclusividad de actuar en materia económica, es decir, actúa sobre la moneda, sobre el dinero. Entonces, las leyes orgánicas o aquellas modificaciones que se quieran hacer para que funcione, por ejemplo, el BCR, será exclusividad del Congreso de la República, o sea, de aquel que representa en la función legislativa. Y así las demás. Las leyes, dice, tienen alcance general, como te expliqué hace un momento. No hay una ley con nombre y apellido, sino hay una ley que se aplica para todos. Las leyes especiales pueden darse porque existe la posibilidad de hacer una ley especial. Se dan si es que así lo exige la naturaleza o lo exige una situación, debiendo existir una justificación razonable. Si yo le voy a hacer una ley a Pepito, tiene que haber una justificación razonable para hacerle una ley a Pepito. Pero cuando digo a Pepito, me refiero a que Pepito tiene que ser, pues, alguien con un alcance, ¿no? Multitudinario. Por ejemplo, en este caso, las entidades del gobierno, Ministerio Público, Banco Central de Reserva, Defensoría del Pueblo. Puedo hacer una modificación en la ley para ellos porque obviamente la situación lo amerita, es necesario, no hay una justificación. Pero yo no puedo hacer una ley como Congreso
que tengo la capacidad legislativa, no le voy a hacer una ley al señor Juan José Ávila, ¿no? Juan José Ávila necesita una ley para que él pueda contratar, por ejemplo, porque esa ley está yendo para alguien en específico. Si se permitiera hacer eso, entonces estaríamos primero favoreciendo a uno y desfavoreciendo a otros. Y como todos tienen el mismo derecho, entonces tendría que hacer una ley para Juanito, una ley para Pepito, una ley para María, una ley para Rosita, y así para todos los miembros de esta población. Entonces, no es correcto hacer leyes especiales, ¿no? Y se podrá hacer siempre y cuando exista la naturaleza o la justificación razonable para hacerlo. Y esto tiene que ser para entidades, pues, de mayor jerarquía. ¿Cuáles son las otras funciones del poder legislativo? Bueno, el legislativo tiene la función legislativa primero, ¿no? Tú sabes, yo te acabo de decir, el poder legislativo, que es el Congreso de la República, tiene una función que es la medular, que es la más importante, que es la que está en el nivel más alto. Y es la discusión, la aprobación, ¿no? De una ley. Sin embargo, hay otras funciones que también tiene el legislativo. Una de ellas es la función política. ¿Correcto? ¿En qué consiste la función política? Es una función que tiene que ver con el control. El legislativo, el poder legislativo, el Congreso de la República controla los actos que realiza el Ejecutivo. ¿Correcto? Es decir, el presidente de la República, los ministros de Estado, autoridades regionales, autoridades provinciales o locales, pueden tomar decisiones, sí, pero sus decisiones siempre van a estar controladas o evaluadas. Y eso lo hace el Congreso de la República. Cuando el Congreso de la República ve un asunto de interés público o algo que no está correcto y es materia de investigación o es materia, ¿no?, de que se aclare, entonces el legislativo llama al autor, llama a aquel que está obviamente en esa situación para que se acerque al Congreso y pueda justificar o aclarar los actos que ha cometido. Por ejemplo, en el Congreso de la República en esta semana está corriendo un rumor de que van a llamar a la primera ministra, a la señora Violeta Bermúdez. Sabes que la señora Violeta Bermúdez acompaña al presidente de la República. Ella es la primer ministro, ¿no? El premier. La quieren llamar por asuntos, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, por asuntos de las vacunas, ¿no?, por asuntos que tienen que ver con el presidente de la República. Él ha llamado, por ejemplo, a entidades del sector, a la OEA, por ejemplo, para que vengan a evaluar nuevamente y puedan participar de una auditoría. Entonces, ante esa situación, ¿no?, el legislativo, el Congreso, está llamando al primer ministro y también está llamando al ministro de Salud y de pasaditas están llamando al ministro del Interior, entre otros más. Profesor, ¿pero qué significa que lo llamen? Significa que van a escucharlos. Y si las justificaciones, porque hay asuntos que tienen que ser explicados, si las justificaciones o las explicaciones no satisfacen al Congreso, entonces el Congreso puede solicitar la renuncia o el retiro de esa autoridad dentro del gobierno, porque está haciendo un control político, está haciendo un control de los actos. Incluso puede controlar al presidente de la República. Y ustedes lo saben muy bien, porque el año pasado, ¿correcto?, ¿qué hicieron con el presidente Martín Vizcarra? Lo sacaron. Claro, discutieron asuntos que tenían que ver con él por el tema de las vacunas y discutieron y aprobaron la vacancia de su cargo. Es decir, por haber incumplido, ¿no?, por no haber mantenido un acto moral, porque ellos plantean un acto moral, entonces le dicen al presidente de la República: ¿sabes qué? Tú ya no nos puedes gobernar porque no tienes la moral o la capacidad moral para poder gobernarnos. Por lo tanto, nosotros declaramos tu vacancia. Eso es parte de la función política que tiene el legislativo. O sea, no hay que pensar que el legislativo del Congreso de la República solamente se sientan a hacer leyes, discuten las leyes, eliminan leyes, no. Sino que en paralelo tienen otras funciones, como la del control político. Pero si tienen la función de control político, es que van a controlar a alguien. Y aquel que controlan es al gobierno, ¿no? Es como que, ya, yo te dejo avanzar, te dejo hacer tus cosas, pero te dejo entre estas paredes. Y si te vas más allá, yo voy a pedirte que me expliques por qué te fuiste más allá. Si te moviste para la derecha y eso generó repercusión a nivel de la población y algún tipo de incertidumbre, algún tipo de desconcierto, te voy a llamar
¿Por qué? Porque yo como Congreso represento a todo el territorio. Y es que eso vamos a ver dentro de un momento. Los congresistas que se encuentran dentro del Congreso no solamente han sido elegidos en Lima, sino que han sido elegidos en diferentes partes del territorio. Entonces, sería difícil que todos los ciudadanos vayamos al Congreso y empecemos a reclamar o a pedir. Entonces, ¿qué hacen los congresistas? Representan cada área o cada región en donde ellos han sido elegidos, ¿no? Por esa misma razón, ellos tienen esa función de controlar porque están indirectamente controlando estos actos como si fueran el pueblo, la nación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones políticas que tiene? Bueno, mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? La interpelación y la censura. Cuando el presidente de la República entra a gobernar, escoge un grupo que se llama Consejo de Ministros, escoge un primer ministro, pero no es que solamente el presidente diga, ya los escogí a trabajar, no. Ellos, durante un primer tiempo, se encargarán de hacer toda una especie de informe o poner los pormenores dentro de una hoja, que le llaman hoja de ruta, y luego irán al Congreso y le dirán, mira congresista, vamos a hacer esto, 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 esto. Y una vez que el Congreso los escucha, ellos debaten y deciden si es que ese grupo va o no va. Y eso es parte de la función política, ¿ya? También se encargan de investigar, también se encargan de acusar constitucionalmente a las altas autoridades. Por ejemplo, el presidente de la República. Por ejemplo, el fiscal de la Nación. Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional. El presidente de la OMPE y presidente, ¿no? O jefe de la OMPE y jefe de la RENIEC. O el presidente de los miembros, ¿no? Del Jurado Nacional de Elección. O sea, a los más altos, ¿correcto? El Congreso se puede meter con los más altos. Los otros que están por debajo son materia del Ministerio Público, pueden ser de la Defensoría, pueden ser de los órganos de control, ¿no? De sus propias entidades. Pero los peces más grandes se miden con los más grandes y el Congreso se encarga de eso. La declaratoria de la vacancia, como te lo dije hace un momento, y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la ministra de Salud la van a llamar, o en este caso al ministro, ¿no? Al ministro de Salud lo van a llamar para que explique por qué hay una demora en las vacunas, por qué se está generando, por ejemplo, este rebrote del COVID en Arequipa o en Piura, porque ya se detectó un caso en Piura de la variante Delta, para que explique si las vacunas que el gobierno peruano ha adquirido se pueden utilizar, ¿no? Para poder camuflarnos o para poder protegernos ante la variante Delta y tantas cosas más. El ministro irá con todo su informe, con todas sus hojas, y aclarará las dudas del Congreso. Y si no satisface las dudas del Congreso, el Congreso le dirá, gracias, ministro, pero hasta aquí nada más. Vamos a hablar con el presidente de la República, vamos a pedirle al presidente de la República que te diga que presentes tu renuncia. Mira cómo lo digo, ¿eh? Ellos, si no se sienten satisfechos con las respuestas, le dirán al presidente de la República, no estamos satisfechos con las respuestas, por lo tanto, debe dar un paso al costado, ¿no? Entonces, el Congreso de la República puede ofrecer esas soluciones y puede ofrecer esas alternativas, pero queda en manos del presidente de la República si las toma o no. Y eso es lo que pasó hace mucho tiempo atrás. Cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski ingresó al gobierno, al poco tiempo, bueno, nombró sus ministros y hubo un ministro que estaba en discusión por el tema del enfoque de género, por el tema, ¿no? Del plan educativo. Era el ministro de Educación. Entonces, se preveía que el ministro de Educación no cumplía los intereses del pueblo y por lo tanto el Congreso lo llamó para que sustente. Lo escucharon al ministro de Educación y luego le dijeron, ¿sabes qué, ministro de Educación? No nos convences. Entonces le mandaron una carta al presidente de la República, como es debido, y le solicitaron que le pida o que el ministro de Educación renuncie. El presidente de la República en ese entonces, lo primero que manifestó es que no lo iba a hacer renunciar, que lo iba a apoyar. Y el Congreso, el legislativo, le dijo, pero ¿por qué si te estamos diciendo que no nos convence? Porque el presidente dijo, yo lo voy a apoyar a mi ministro hasta el final. Hubo una especie de enfrentamiento, uno contra otro, ¿no? Legislativo versus ejecutivo. Pero las cosas se solucionaron porque el ejecutivo cedió, ¿no? Al final el presidente de la República dijo, bueno, ya, está bien, por esta ocasión te la voy a pasar,
por esta ocasión te voy a escuchar. Y pidió la renuncia del ministro de Educación para colocar a otra ministra, ¿no? Siempre el Ejecutivo y el Legislativo se están enfrentando. Se están enfrentando porque uno hace y el otro lo controla. El otro lo está investigando, el otro le está mirando, ¿no? Está respirando en sus hombros. Más adelante, en la próxima sesión, vamos a ver que entre el Legislativo y el Ejecutivo hay una relación, ¿no? Hay una relación precisamente de ese tipo que pone los ánimos un poco altos, ¿no? Los pone caldeados, así, ¿no? La representación política, como te dije hace un momento, ¿no? La representación política la tienen los congresistas y esto la tienen porque el pueblo se los ha dado. O sea, ¿quién le ha dado su cargo al congresista? Se lo ha dado el pueblo. ¿Por qué? Ah? ¿Cómo se elige al congresista? Mediante voto. Mediante el voto popular. Por lo tanto, el congresista es congresista porque el pueblo así lo ha elegido. ¿Correcto? Congresista se debe a la población que lo elige, a sus electores. Y por esa misma razón, el congresista no solamente hace leyes, como te dije, sino también hace un control, ¿no? De la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes del gobierno. Presidente, congresistas mismos, los ministros de Estado, ¿no? El presidente, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, entre otros más. Todos ellos tienen que dar cuentas cuando así el Congreso o el Legislativo se lo solicita, porque estos tienen representación política. Veamos al Congreso ahora sí, ¿no? Veamos ahora sí específicamente qué es un Congreso o qué es nuestro Congreso. Me dicen, el Congreso es una institución en la cual, ¿no? Los que están sentados, los que están representándonos, discuten las normas principalmente. O sea, esa es su tarea, su primera tarea, ¿no? Cuando le eligen al congresista, le dicen, congresista, mira, esta es tu cosa que vas a hacer. Pero la primera, y la que no te debes de olvidar, es la de elaborar leyes. O sea, tú tienes que estar constantemente proponiendo leyes en asuntos que se tengan que regular. Y dime tú, son tantos asuntos, son tantas actividades que se van a hacer. Entonces es importante que estés constantemente, ¿no? Nutriéndote del contexto, de las realidades, de las necesidades y proponiendo leyes o soluciones a partir de las leyes. ¿Correcto? Esa es tu chamba. Los ciudadanos de los 26 distritos electorales a nivel nacional eligen a los 130 congresistas. O sea que ya te estoy adelantando algo. ¿Cuántos congresistas hay? 130. 130. Desde el año 1992 hasta aproximadamente el 2011, ¿ya? Desde el año 2000, mil disculpas, desde el año 2000 hasta el año 2011, teníamos 120 congresistas, ¿ya? 120 congresistas que discutían las normas. Pero a partir del año 2011, con el gobierno de Toledo, se plantea la creación de 10 espacios más, o sea, para que hayan 10 congresistas más. Y es desde ahí que se tiene, ¿no? Los 130 congresistas que están, bueno, discutiendo las normas, ¿no? Dentro del territorio. ¿Ya? Entonces, está instaurado o está formado por la participación de 130 congresistas. Profesor, ¿y solamente son congresistas? Solamente son congresistas. Entonces, podríamos decir que el Congreso de la República, nuestro Congreso, es unicameral. Seguro que has escuchado esa palabra, unicameral y bicameral. Mira, antes del Congreso existía el Parlamento, como te lo dije hace un momento. Y el Parlamento tenía más personas, ¿correcto? Habían 240 personas. 160 eran diputados y 80 eran senadores, ¿correcto? Por lo tanto, teníamos 240 participantes, como te dije. O sea, más del doble o casi, ¿no? El doble de lo que tenemos en número de congresistas. Se desintegró, desarticuló, ¿no? Se cerró el Parlamento y se creó el Congreso, primero con 100, luego con 120 y ahora tenemos 130 congresistas. Y como todos son congresistas, se dice que pues, el Congreso es unicameral, porque solo hay una cámara, ¿ya? Hay una sola cámara que se encarga. Esta es la estructura del Congreso de la República, ¿no? A ver, ¿el nivel más alto cuál sería? Según lo que te estoy presentando, ¿quién sería el nivel más alto? Pleno. El Pleno del Congreso. Si queremos hablar de un órgano de mayor jerarquía dentro del Congreso, tendríamos que hablar del Pleno. ¿Pleno qué significa? Pleno es totalidad. Entonces, si digo pleno, me estoy refiriendo a la totalidad dentro del Eso. dentro del Congreso, ¿no? Dentro del Congreso hay una totalidad.
¿Cuántos son esa totalidad? ¿Cuántos serían esa totalidad? Y te lo acabo de decir hace un momentito nada más. 130. 130. Cuando los 130 congresistas están reunidos, están discutiendo una norma, se dice que están en pleno, porque están viendo asuntos, ¿no? Están viendo asuntos para la aprobación, están discutiendo normas, están próximos, ¿no? A imponernos una norma en beneficio de la sociedad, ¿correcto? Es muy común que los asuntos de mayor nivel o los asuntos coyunturales se discutan en pleno. Hay situaciones más importantes que otras. No estoy diciendo que lo demás, lo que estoy hablando, segundo ejemplo, no sea importante, lo es, pero frente a lo primero que te he señalado, hay situaciones más importantes. Por ejemplo, profesor, una situación muy importante, un cambio en la Constitución, la vacancia del presidente, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Esos son asuntos de gran envergadura y necesitan la presencia de los 130 para que los 130 con sus cabecitas que tienen puedan evaluar y puedan apoyar o, en todo caso, rechazar una propuesta. Si han tenido la oportunidad de ver las votaciones del Congreso, se habrán dado cuenta que es como un colegio, ¿no? Que hay alguien que está delante, que está hablándoles, ¿no? Que es el presidente del Congreso, y los otros están en sus carpetitas. Y cuando se va a ver un asunto, dicen, vamos a ver este asunto, y lo empiezan a discutir y demoran horas y horas. Hasta el último congresista, ¿no? Tiene que opinar hasta el último congresista, salvo que el congresista se abstenga de opinar. Y una vez que pasaron los 130, entonces dicen, ya los 130 han expuesto sus ideas, a favor, en contra, pero las han expuesto. Ahora nos toca votar. Entonces votan. ¿Qué asuntos merecen el voto de todos los 130 o que estén todos los 130 presentes? Por ejemplo, como te decía, ¿no? La vacancia del presidente. O sea, vacar al presidente no es un asunto cualquiera, pues. Es un asunto bastante coyuntural, bastante complicado. Entonces, ¿qué entidad dentro del Congreso se ha encargado de ver este asunto de la vacancia? Es el Pleno. Debajo de eso se encuentra el Consejo Directivo, ¿no? Que son los que dirigen las sesiones conjuntamente con el presidente. Está la presidencia del Consejo de Ministros. Esa presidencia es muy importante porque es el presidente del Congreso, el encargado de ver estos asuntos. Luego estaría la mesa directiva, que son los miembros de cada bancada, ¿no? Las comisiones que vienen a ser... Las comisiones son como grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes son como 40. Entonces, ¿qué cosa dice? Bueno, vamos a trabajar un asunto, pero que tiene bastantes cosas. Entonces, vamos a hacer grupos, chicos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada grupo le voy a dar una tarea, ¿no? Tú estudiame, por ejemplo, el contexto histórico, tú estudiame la economía, tú estudiame, por ejemplo, ¿no? El aspecto cultural y cada uno. Cada uno tiene su propia labor, tiene su propio tema. Y esos temas que se discuten en esos grupos se les llama comisiones de trabajo. ¿Correcto? Las comisiones de trabajo son muy importantes porque son las que van a discutir en primer momento las normas o los proyectos de ley y luego las comisiones de trabajo presentan informes para que cuando ya estén en pleno se puedan discutir o se puedan votar, ¿no? Ya sea aprobando o rechazando una propuesta. Y se tiene la oficialía mayor. La oficialía mayor es un personaje muy importante porque es el encargado de la conducción, de las formas como se realizan las labores dentro del Congreso, ¿no? Es como que aquel que dice dentro del Congreso, ya, vamos a hacer así, y así siempre lo hemos hecho, y yo les voy a dar las indicaciones, ¿no? Es como una especie de guía, el oficial mayor. Eso sería la estructura del Congreso. ¿Ah? Entonces, para repasar, ¿cuál sería el nivel más alto? ¿Cuál sería el nivel más alto deliberativo dentro del Congreso? El pleno del El Congreso. pleno del El pleno Congreso. del Congreso. ¿Quién representa todo el Congreso? ¿Quién estaría representando a todo el Congreso? Lo estaría viendo la presidencia, ¿no? El presidente del Congreso de la República. ¿Cómo se llaman esos grupos de congresistas que ven asuntos en particular y que luego pueden llevarlo a pleno de Congreso? ¿Cómo se llamaban? Esos grupos que estaban constituidos por congresistas y que veían asuntos, ¿no? Particulares, asuntos que ameritaban, ¿no? La participación de todos los congresistas. ¿Cómo se llaman? Se llaman
comisiones, se llaman comisiones. ¿Cómo se llama ese grupo de congresistas que están dirigiendo el tema disciplinario, están conduciendo, ¿no?, el tema de las votaciones, están dándole paso, ¿no?, a las discusiones que podrían presentarse dentro del Congreso cuando hay debate? ¿Cómo se llama ese grupo? Mesa directiva. Muy bien, se le llama mesa directiva. La mesa directiva está encabezada por el presidente del Congreso. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Bien, vamos bien, vamos bien. A ver, el Congreso es una representación del sistema democrático y tiene que ser así porque cada congresista viene del voto del pueblo. Así que como hay 130 congresistas, hay 130 elegidos por el voto del pueblo. Entonces, estamos viendo, ¿no?, como ejemplo la acción democrática. O sea, la acción democrática se plasma en la elección. Entonces, si yo veo al Congreso, lo que estoy viendo en sí es la elección de 130 personas de diferentes partes del territorio, pues, donde se aplicó precisamente el principio de democracia. El Congreso, como te lo dije hace un momento, trabaja en comisiones. Son 130 congresistas que se van repartiendo. Hay dos tipos de comisiones. La comisión permanente es una sola, y las comisiones ordinarias, que puede ser, ¿no?, 5, 10, 15. Sin embargo, por una tradición y ya por un tema de continuidad, en nuestro Congreso se instauran 24 comisiones de trabajo, ¿correcto? Y son comisiones de trabajo porque se supone que van a trabajar asuntos ahí los congresistas. Puede ser comisión de trabajo, o sea, el área de empleo, puede ser comisión justicia, puede ser comisión, ¿no?, economía, puede ser comisión constitucional, o sea, cambios en la constitución o mejoras en la constitución, puede ser comisión la mujer, ¿no?, poblaciones vulnerables. O sea, cada asunto de interés público merece un trabajo y el trabajo lo hacen las comisiones. ¿Cómo se le llama a esas comisiones? Ordinarias, ¿no? Por otro lado, tenemos a la comisión permanente. Su mismo nombre nos dice por qué es permanente. Porque nunca se va a disolver. Nunca se disuelve. Profesor, usted dijo que el Congreso de la República fue disuelto en el año 2019, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Cierto. En el año 2019 se disuelve el Congreso de la República. Profesor, ¿y qué pasó? Al disolverse el Congreso ya nadie hacía leyes. No. Porque había todavía un grupo de congresistas que por más que se haya disuelto el Congreso, tenían que seguir trabajando, tenían que seguir haciendo. No se puede dejar a un pueblo, no se puede dejar a una persona sin la capacidad de ser gobernado. Entonces, ¿qué pasó? Que el Congreso, cuando se disolvió, se quedó un grupo de congresistas. Ese grupo de congresistas forman la comisión permanente. ¿Cuántos integran la comisión permanente? No la puede integrar más del 25% del número legal de congresistas. ¿Cuántos congresistas son? ¿Cuántos congresistas serán? 130. 130. Por lo tanto, el 25% sería la cuarta parte de 130, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto es la mitad de 130? 65. 65. ¿Y cuánto es la mitad de 65? ¿Cuánto es la mitad de 65? 32.5. 32.5. ¿Eso qué significa? Que la comisión permanente no puede estar integrada por más de 32.5 congresistas. O sea que si yo hablo de comisión permanente pueden haber 30, 31, 32 y 32.5. O sea, 0.5. Pregunta, ¿hay 0.5 de cada persona? No. No, sí o no. O sea, no hay la mitad, ¿no? Del tronco para arriba, del tronco hacia abajo, no. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos, en número, ya quiero que me respondas, cuántos congresistas como máximo debe tener la comisión permanente? Vamos, ¿te escucho? ¿Cuántos congresistas como máximo debería tener la comisión permanente? Si a ti te dicen que no, deberían ser 30 y... 1. A ver, 31, pero... A ver, el 25% de 130, ¿cuánto me dijiste que era? 32.5. Ya, eso es el máximo. Pregunta, ¿hay 0.5 de persona? No. No.
Eso significa que voy a redondear, ¿no? Porque hay una persona a la mitad, entonces voy a redondear. Entonces tendría 1 más. 32. Entonces sería 32 más 1. 33. Entonces pregunta, ¿cuántos congresistas como máximo tiene la comisión permanente? 33. 33. 33, ¿correcto? O sea, la comisión permanente no está integrada por más de 33 congresistas. Obviamente estos van a ser asuntos especiales, ¿no? Los asuntos especiales que le corresponde a la comisión, como por ejemplo nombrar, ¿no? A los miembros, ratificar más bien la elección de los miembros del Banco Central de Reserva, ¿no? Designar al superintendente de banca y seguros, ¿no? Al defensor del pueblo. También va a estar el tema de poder legislar. Ellos también pueden hacer leyes, pero leyes que no tengan un curso especial. Por ejemplo, no podrían hacer leyes constitucionales, no podrían hacer leyes orgánicas, no podrían hacer cambios en la Constitución porque les está prohibido de eso. ¿Ya? O sea que la Comisión Permanente es un grupo muy importante. Si se quiere acusar a una autoridad, ¿quién acusa? Lo hace la Comisión Permanente. ¿Ya? Por ejemplo, se quiere acusar al jefe del jurado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El Congreso de la República no lo puede hacer, cada congresista no lo podría hacer. Entonces tendría que hacerlo una entidad capaz de poder denunciar ese hecho. Y eso lo hace la Comisión Permanente. Esta Comisión Permanente está integrada por congresistas, te dije 33, pero hay uno que siempre va a estar presente. ¿Quién es? Es el presidente del Congreso. O sea que la Comisión Permanente tiene 33 personas, ya me dijo el profesor, porque es el 25% como máximo. Pero hay uno de esos 33 que siempre va a estar presente, siempre, siempre. Va a ser el presidente del Congreso. ¿Ya? El presidente del Congreso va a ser el que siempre va a estar a la cabeza de la Comisión Permanente. O sea, que el presidente del Congreso está a la cabeza del Congreso, está a la cabeza de la mesa directiva y también está a la cabeza de la Comisión Permanente. ¿Ya? O sea, que sea el presidente del Congreso no es cualquier cosa. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un ciudadano para ser congresista? Bueno, los ciudadanos para poder postular a cargo de congresista deben ser, primero, peruanos de nacimiento. Luego, tener como mínimo 25 años de edad. Luego, tener el derecho o el voto a sufragar. Quiere decir que puedan participar de las elecciones, ya sea que los elijan o que elijan, ¿correcto? Ser elegido de manera democrática. Bueno, eso está sobreentendido, ¿no? Un congresista no puede ser congresista solamente porque le cae bien a todo el mundo. Tiene que trasladarse esa intención en los votos, ¿no? El voto tiene que manifestar la intención de elección por unas personas en especial. No estar impedido por la justicia para ejercer sus derechos. Bueno, miren chicos, esto que está aquí, lo último, es una materia en discusión. Lo que pasa es que para ser congresista, al igual que para ser presidente de la República, los requisitos son bastante cortos. Por ejemplo, para congresista, haber nacido en el territorio, tener 25 años, es algo pues que uno no puede en todo caso exigir más allá, ¿no? Si yo nazco en el territorio peruano, soy peruano, así que es un requisito que ya cumplí. El tiempo pasará y llegaré a esa edad como mínimo, 25 años. Por lo tanto, es un requisito accesible a mí. Tener el derecho a votar, bueno, si es que yo he tenido una conducta correcta, no tengo ningún tipo de detención, ¿no? Entonces, podré elegir y ser elegido. Entonces, como se darán cuenta, existen requisitos que son muy simples, ¿no? Muy fáciles de cumplir. Y es por esa razón que se está planteando ya bastante tiempo atrás unos requisitos más exigidos, porque como cualquier persona en el territorio puede cumplir con estos y se puede volver famoso, se puede tener el voto o la participación del pueblo, entonces puede llegar al Congreso. Por ejemplo, miren, la señora Susy Díaz, con el respeto que se merecen las damas, en los gobiernos de Fujimori, entre los años 90 y 95,
la señora Susy Díaz fue congresista. Y la señora Susy Díaz, sin desmerecerle, ¿no? Su papel como mujer y todo, no tenía una preparación política o una preparación en el derecho, o una experiencia, ¿no? En lo que es el gobierno, en la conducción o administración del gobierno, o en todo caso, ¿no? En el tema de la formación de normas, ¿no? O sea, no estaba empapada en ese contexto. Sin embargo, postuló al Congreso y ganó una curul. Y así hay varios ejemplos. Yo no estoy diciendo que no podamos participar del Congreso, por supuesto que podemos participar, pero no solamente debe haber intención, ¿no? Y emoción por participar. Porque si yo, por más que yo tuviera mi emoción, mi calidad humana y todo eso para postular al Congreso, pero no tengo mi conocimiento suficiente, no tengo una preparación que me permita tomar decisiones acordes, entonces esa intención se la lleva el viento, ¿no? Por eso es que se está discutiendo en estos últimos tiempos, y creo que en esta semana también, el tema de exigir a nivel constitucional algunos requisitos excepcionales que precisamente permitan filtrar mejor a los miembros de la población para poder ocupar el cargo de congresista. ¿Ya? Si no, pues todo aquel que cumpla 25 como mínimo, tenga nacionalidad peruana y tenga la capacidad de ejercicio de voto, podría postular al Congreso. ¿Ya? Se imaginan las leyes que saldrían, con las leyes que tenemos ya, imagínense las leyes que saldrían. ¿Cuáles son los deberes que tiene el congresista? A ver, el deber del congresista es mantener una conducta ejemplar, o sea, se tiene que portar bien, ¿no? Cumplir con las obligaciones que tiene tributarias, tiene que pagar sus tributos, respetar la disciplina del Congreso, asistir y participar activamente en las sesiones. Hemos visto que muchos congresistas cuando iban, en sus momentos, estaban sentados en sus curules y estaban durmiendo, se dormían, ¿no? Cuando tocaba el momento de votar, estaban ahí, ¿no? Descansando y les levantaban todavía. Y eso no es una actitud correcta, pues para una persona que debe trabajar para el servicio del pueblo. Debe haber una preparación constante, ¿no? Cumplir y hacer cumplir las leyes, esa es la principal labor de los congresistas, no pasarse por encima de las leyes. Pero muchos escándalos han salido del Congreso, ¿no? Congresistas que utilizaban su poder para, ¿no? Insinuar o para poder promover la contratación de personas, contratar personas, utilizar su cargo para recibir favores, o sea, no era una actitud correcta, ¿ya? La labor de congresista es a tiempo completo, o sea que el congresista es desde el momento en que se le elige, desde el momento en que le entregan la credencial, que lo entrega el Jurado Nacional de Elecciones, hasta 30 días después de haber dejado el cargo, seguirá siendo, ¿no? Congresista o deberá tener un comportamiento idóneo al congresista, ¿ya? Entonces, eso es con referente al congresista. Ahora hablemos de las atribuciones del Congreso, ya en conjunto. ¿Qué cosas le corresponde en conjunto al Congreso? Bueno, le corresponde dar leyes, discutir las leyes, aprobar las leyes, velar por el respeto de la Constitución y de las demás leyes, aprobar los tratados que el Ejecutivo haya celebrado con diferentes territorios o estados, lo traen ese tratado, no está aprobado, por cierto, lo discuten, lo observan y lo aprueban si es que es válido, y si ven que no es beneficioso para la población, lo descartan. Dicen, ¿sabe qué, presidente? Busca otra alternativa, pero con este no va. Aprobar el presupuesto general, que es la ley más importante dentro del sector público en materia económica. O sea, cuando cada año el gobierno quiere destinar gasto para compra de armas, gasto para equipos, contratación de personal y todo lo demás, se elabora una especie de plan, se llama plan presupuestario. El Congreso lo revisa, lo discute y lo aprueba. Cada año se hace eso. Muy importante, porque con este plan se ve en qué va a gastar el gobierno. Aprobar la demarcación territorial, o sea, las fronteras, y autorizar al presidente de la República que vaya o que salga del país o el tiempo que se encuentra fuera del país, ¿ya? Entonces esas son las atribuciones que le corresponden al Congreso de la República. Bien, voy a compartir con ustedes algo que complemente la explicación que les acabo de dar. A ver. Me confirman, ¿no? Que están observando la... ¿Sí? Sí ¿Se puede ve? ver ese Ya está. video. Muy bien. Apagamos un momento Sí los puede micrófonos. ver. Ya, apagamos los micrófonos un momento para poder apreciar el video que habla precisamente sobre el poder legislativo. ¿Ya? Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Hoy, en Enterarse, hablaremos del Poder Legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El Poder Legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El Poder Legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas como las leyes de reforma constitucional tienen otros requisitos. Primero debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el diario El Peruano con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno.
Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en Profesor, su micro está apagado. Sí, a ver, vamos a culminar ya para poder iniciar lo que es el temático con lo siguiente. A ver, pregunta 1, me dicen, ¿qué es una ley ordinaria? Una ley ordinaria es aquella ley que elabora el Congreso. Por lo tanto, decimos, son leyes elaboradas por el Congreso, ¿correcto? O sea, las leyes ordinarias son leyes que el Congreso constantemente, ¿no?, está discutiendo, debatiendo y aprobando si es que así fuera el caso. ¿Ya? Pregunta 2. ¿A quién representa el Congreso de la República? Es la pregunta. El Representa presidente. a la nación, A la ¿no? nación. A la nación, representa a la nación. Pero si de repente por ahí se nos hace complicado, cuando digo a la nación, ¿a quién específicamente? ¿Representa Al pueblo. al pueblo? ¿Por qué digo que representa al pueblo? Porque los congresistas han sido elegidos por las diferentes partes, ¿no? Los diferentes puntos del territorio nacional. ¿Ya? Bien, pregunta 3. Dice, ¿a qué se llama Pleno del Congreso? ¿Cuándo le llamaba Pleno del Congreso? Cuando tenía, ¿cuántos congresistas? Cuando se reunían, cuando se reúnen los 100 congresistas, ¿no? Los 130 congresistas. Entonces, a la reunión de los 130 congresistas. ¿Ah? A la reunión de los 130 congresistas se le llama Pleno del Congreso. Obviamente, no solamente es la reunión de ellos, sino también es el máximo nivel de ¿dónde? El máximo nivel del Congreso, ¿no? O sea, el máximo nivel de deliberación dentro del Congreso es el Pleno del Congreso. Ahí se van a discutir normas de gran envergadura, ¿no? De que tienen un contexto para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la liberación del aporte de las AFPs, que no es cualquier tema, está hablando de los fondos, ¿no?, que se van a retirar por parte de los trabajadores. Eso es materia de discusión con bastante cuidado. Por lo tanto, ¿quién hizo esa discusión? Lo hizo el Pleno del Congreso. Pregunta 4, dice, ¿qué se entiende por inmunidad parlamentaria? Hace un momento habló, ¿no? En el video se habló de la inmunidad parlamentaria. Me dicen que los congresistas, ¿no? Los congresistas no pueden ser acusados o procesados por la labor que cumplen. Como discuten normas, ¿ya? Como discuten normas, hay normas que, por ejemplo, puede afectar a algunas personas en particular. O, de repente, dentro de su cargo, bueno, pueden ser denunciados. Si se permitiera eso, los congresistas tendrían, pues, que estar constantemente
elaborando, proponiendo normas, y también estarían defendiéndose de las denuncias o acusaciones que se les dé. Entonces, como que entorpecería la función. Entonces, para evitar ese entorpecimiento y el congresista pueda elaborar tranquilamente, pueda hacer su función tranquilamente, se le da esa inmunidad, quiere decir que se le da ese permiso, esa carta verde para que pueda hacer su trabajo tranquilamente. Lamentablemente, esto de la inmunidad parlamentaria ha sido utilizado o se ha transgiversado. O sea, muchas personas censuran la inmunidad parlamentaria porque dicen que con esto el congresista puede hacer lo que le da la gana. Y quizá en parte tienen razón, porque gracias a esto el congresista o los congresistas que nos han gobernado, están dentro del legislativo, han hecho un sinfín de cosas, porque el Poder Judicial no puede administrar justicia hacia ellos. Pero es que han desnaturalizado la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria servía para que el congresista pueda trabajar tranquilamente y se entendía que el congresista, al trabajar tranquilamente, hacía su trabajo de manera idónea, pensando en servir a la población. Pero lamentablemente hoy en día los congresistas, muchos de los congresistas, utilizan la inmunidad parlamentaria para sacarle provecho y estar al margen de la ley, ¿no? Hacer lo que les da la gana. Por eso es que en estos días se está discutiendo también el tema de la inmunidad parlamentaria. Como te dije al inicio, este congreso que tenemos, que ya le falta muy poquito para terminar, está haciendo todo lo que le alcance el tiempo, está yendo contra el reloj. O sea, por ejemplo, le quedan 10 horas. Están viendo, ¿qué podemos hacer en 10 horas? Podemos hacer esto. Pero lo normal es que eso que están mencionando, que se iba a hacer, demora meses. Pero lo quieren hacer en días, lo quieren hacer en una semana. Y deja mucho que desear, ¿no? O sea, no se puede discutir una norma de gran impacto en tan poco tiempo. Pero lamentablemente el Congreso que tenemos hoy en día quiere hacer eso. Va a generar más problemas que soluciones. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es una facultad del Congreso, ¿no? Es la facultad, vamos a poner aquí, es la facultad del Congreso, ¿ya? Del Congreso de borrar, ¿ya? Borrar las sentencias, ¿ya? Sentencias o procesos judiciales. Quiere decir que si una persona lleva un proceso, ¿no? Por lo que haya hecho, excepto terrorismo, por supuesto, y el Congreso evalúa quitarle, ¿no? Ese proceso, o sea, que ya lo deje como borrón y cuenta nueva, lo puede hacer. Es una facultad que le corresponde únicamente al Congreso de la República. Nadie más le corresponde eso. Como verás, muchos que están inmersos, sobre todo políticos que están inmersos dentro de este tema de procesos judiciales, ruegan porque el Congreso les dé amnistía, ¿ya? ¿Quién puede convocar al Congreso a legislatura extraordinaria? Lo hace el presidente de la República, ¿ya? El presidente de la República los llama cuando es necesario llamarlos. Cuando ellos están en receso, o sea, cuando están en su periodo de descanso, los puede llamar, ¿no? Para que se reúnan. ¿Qué requisitos se debe cumplir para ser congresista? ¿Cuáles eran? Era ser peruano de nacimiento. Tener 25 años. Correcto, 25 años de edad como mínimo y derecho a sufragar, ¿no? Derecho a sufragar, es decir, a poder elegir o ser elegido. ¿Ya? Sufragar, ahí está. ¿A qué se llama mayoría absoluta? Para que haya mayoría absoluta tiene que haber más del... Chicos, para que haya mayoría absoluta, más del 50%, ¿correcto? Mayoría absoluta. ¿Qué es la iniciativa legislativa? La iniciativa legislativa es proponer, ¿ya? Proponer leyes, ¿correcto? La capacidad que tiene el congresista de proponer leyes. ¿Qué se entiende por legislatura? Es el periodo de trabajo del Congreso. En la hoja de resumen yo les he dejado con referente a la legislatura. Hay que leer, por favor. Profesor, ¿puede volver a las 6? Gracias. Esa, ¿no? La amnistía es la facultad del Congreso de borrarse las sentencias o procesos judiciales, no a las personas que obviamente ellos evalúen se deba hacer.
Muy bien, chicos, con esto nosotros estamos terminando la parte teórica, vamos a la parte ¿Puedo práctica. puedo Por poner un favor, rato las 10? La última. las 10. A ver, ya está las 6, 5 y 6, ¿no, hijo? Sí, profe, gracias. Ya está, esta es la 10. Bien, los que deseen pueden ir pasando al temático. Yo ahorita voy, estoy esperando que su compañero termine. ¿Me confirman que están rindiendo el temático, por favor? Profesor, está en proceso. Ya, profesor, ya terminé. Ya está, perfecto. ¿Qué me dice? ¿Está en proceso? ¿Cómo en Sí, proceso? profesor, el temático está en proceso. En proceso. A ver, déjame ver un ratito. ¿Dónde Sí, está? profe, ahí dice en proceso. En proceso. A ver. A ver, un ratito, voy a ir a... primera, secundaria. Ya sé que faltó. Ya, ahora a ver, traten de ingresar, chicos. Ya, Ya profe, ya está, está habilitado. perfecto. Ya está. Vamos, chicos. Cualquier inconveniente con referente a la evaluación me hacen saber para poder brindarles ayuda, ¿ya? Para asistirlos.